Bien, jóvenes, entonces en el día de hoy vamos a ver las características de la democracia ateniense. Aquí tenemos una imagen de la ciudad de Atenas, la Acrópolis en el sector más alto y abajo tenemos el resto de la ciudad con el ágora, que era la parte principal, el centro donde se reunían las personas a hablar sobre los temas más importantes de la polis. Vamos a partir definiendo democracia. Democracia es una palabra que viene del griego, que está compuesta por dos palabras, demos y kratos. Demos quiere decir pueblo y kratos, poder. Entonces la democracia es el gobierno del pueblo. ¿Ya? El gobierno del pueblo quiere decir que el pueblo toma las decisiones. ¿Quiénes eran ciudadanos en la democracia ateniense? No todos. Quedaban excluidos las mujeres, los extranjeros, también conocidos como metecos, y los esclavos, que se tomaban prisioneros de algún conflicto, o también habían personas que caían en la esclavitud por deudas. Y los ciudadanos eran hombres, pero tenían que también cumplir con algunos requisitos. Hombres libres, hijos de padre y madre ateniense, deben ser hombres mayores de 21 años y estar disponibles para brindar servicio al Estado, ya sea de forma política o de forma militar. Entonces esta democracia era excluyente porque no incluía a todas las personas, como pasa en la actualidad. Para llegar a la democracia, Atenas tuvo que recorrer un largo camino. Empezó teniendo un gobierno monárquico, es decir, gobernaba un rey. Luego pasó por un proceso donde vivió una serie de reformas. La primera de ellas, creada por Dracón, que redactó un código de leyes que eran bien estrictas y los encargados de aplicarlas eran la aristocracia, ya que eran las personas que tenían, o los nobles, digámoslo así, para que lo puedan entender mejor. Y ellos eran los que tenían los principales privilegios. También se le conocía como eupátridas. Luego apareció Solón, que prohibió la esclavitud por deudas y creó un consejo de ciudadanos llamado Bulé y un tribunal popular llamado la Eleia. Y creó un nuevo sistema de participación ciudadana que se va a llamar la plutocracia. La plutocracia es el sistema que depende de el dinero que tengan las personas. En este caso, los que gobernaban eran los más ricos. Luego de esto vino un periodo donde pasaron por tiranías. Las tiranías no es porque hayan sido personas malas las que gobernaron en Atenas, sino que se le llamaba tiranía porque se tomaban el poder por la fuerza, sin que los ciudadanos dieran su opinión al respecto. ¿Ya? Y uno de los más reconocidos tiranos fue Pisístrato, que hizo varias reformas que favorecieron a las personas. Así que no fue tan malo este gobierno. Ahora, ¿cómo se organizaban estos sistemas? Teníamos tres instituciones. Estaba la Eclesia, que era una asamblea formada por eupátridas o bien nacidos, que eran parte de la aristocracia. De ahí se elegían 9 arcontes, que eran magistrados que se encargaban de los principales cargos del gobierno. Duraban en su cargo 1 año. Y al dejar ese cargo formaban parte del Areópago, que era un consejo de ancianos vitalicio, es decir, hasta la muerte de estas personas. Después de esto vino Clístenes, que en el año
508 a.C., realiza otras reformas que encaminan aún más hacia la democracia. Entre ellas se aplica la isonomía, que la isonomía es una palabra que manifiesta que todas las personas son iguales, ¿ya? La igualdad ante la ley. Y también en la participación propone, por ejemplo, una de sus medidas que en la eclexia o la bulé, en los consejos donde se reúne la gente, todos tengan el mismo tiempo para poder hablar y plantear sus ideas. Lo medían con un reloj de arena. Entonces, desde el ciudadano más pobre hasta el que tenía más recursos, todos tenían el mismo tiempo para poder hablar y expresar sus opiniones o también plantear alguna situación. Y para evitar caer de nuevo en una tiranía, crea este sistema que se llama ostracismo, que consiste en que una vez al año se reunían y votaban en una concha de ostra, de ahí viene el nombre ostracismo, y ponían el nombre de una persona que ellos pensaban que era peligrosa para este sistema de gobierno. La persona que la mayoría consideraba que era un peligro para este sistema y que podía volverse un tirano, tenía que irse al exilio por 5 años y su familia se supone que era cuidada y sus bienes resguardados hasta su regreso. Le sucedió en esto Pericles, que también fue un estratega. En el año 461 también realiza otras reformas más que amplían aún más la participación de las personas. En especial crea este sistema que está aquí, que se llama mistoforia. La mistoforia consistía en el pago a las personas por cumplir con cargos públicos. Anteriormente, no todas las personas podían desempeñarse en cargos públicos, ya que sus recursos económicos no se lo permitían. No podían estar, por ejemplo, un año dedicándose a ser parte de la bulé, por ejemplo, porque no podían abandonar su fuente laboral, no podían mantenerse. Entonces, para evitar eso y dejar que todas las personas pudieran participar, se crea este sistema de la mistoforia, es decir, van a recibir un pago por realizar estos cargos. Esto se mantiene hasta el día de hoy. Todas las autoridades políticas que ejercen en nuestro país, que también es democrático, reciben un pago por las funciones que realizan. Bueno, y además quita privilegios al Areópago, que era este Consejo de Ancianos vitalicio. Aquí tenemos las instituciones que formaban parte de la democracia ateniense en el siglo V a.C. Tenemos la principal, que es de donde se desprenden todas las demás, que es la eclexia o la asamblea popular, donde participaban todos los ciudadanos. Se reunía a propuesta de la bulé, que era este consejo de 500 integrantes, que se renovaban una vez al año, y los miembros de la bulé salían desde aquí, de la eclexia. Eran los encargados de proponer proyectos de ley y luego se votaban aquí en la Asamblea Popular. También elegían a 10 estrategas que tenían a su cargo asuntos militares y la defensa de la ciudad. Uno de los estrategas más importantes fue Pericles, que lo vimos anteriormente, y también elegían 10 apodectas, que eran recaudadores de finanzas, es decir, se encargaban de recaudar impuestos para poder mantener y administrar la ciudad de Atenas. Otra institución también que se elegía a los miembros en la eclexia eran los arcontes. Los arcontes tenían funciones civiles, judiciales, religiosas y de administración. Eran elegidos anualmente por sorteo.
Es decir, aquí en la eclexia, cuando ellos se juntaban, hacían un sorteo y elegían a 9 integrantes para formar parte de los arcontes. También seguía existiendo el areópago, pero con el tiempo fue cediendo sus funciones a la eleía, que era lo que les decía en la diapositiva anterior. Pericles le quitó atribuciones a este areópago y se los dio a esta institución que era la eleía, que era un tribunal popular, que también se elegía mediante sorteo. Y recordar que solo los varones adultos eran los que podían participar en la iglesia, lo que eran ciudadanos. Aquí tenemos un retrato de Pericles dando un discurso a los ciudadanos. ¿Cuáles eran las principales características de esta democracia ateniense? Uno, que era una democracia directa. Los ciudadanos todos estaban en la redacción de las leyes, se encargaban también después de votar por esas leyes. Todos los ciudadanos participaban, a diferencia de nuestra democracia que es representativa. Nosotros elegimos a los representantes, en este caso, diputados, senadores, para que hagan las leyes de acuerdo a lo que nosotros manifestamos. Participar era un derecho, pero también era un deber. Todos los ciudadanos de Atenas debían participar en estas instituciones. Era un deshonor no hacerlo. Solo participaban los ciudadanos y dijimos que solamente eran hombres mayores de 21, hijos de padre y madre ateniense, libres. Y los cargos se elegían por sorteo. En la eclexia, que era de todas las instituciones, era la más importante. De ella emanaban las decisiones que se tomaban y las personas que ocupaban los cargos de las instituciones que se iban a encargar de administrar Atenas. Por eso era muy importante. Bien, eso es entonces lo que vamos a ver en la clase de hoy.